Decía hace muchos años aquel predicador que, a ver si lo pronuncio bien, Spurgeon, ¿sí? ¿Sí lo ubican? Es un gran predicador. De hecho, hasta hoy en día podemos ver podemos leer muchas de sus predicaciones y muchos de sus comentarios, porque fue un hombre que se entregó mucho al Señor. Pero él tenía una frase que me encanta, pero que también es muy fuerte. Él decía: quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor sueldo. Lo vuelvo a repetir: quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor sueldo. El día de hoy vamos a reflexionar sobre si es lícito que un pastor se enriquezca. Cierre los ojos, vamos a orar. Padre, te agradecemos esta tarde porque tu palabra, Señor, sabemos que va a tocar nuestros corazones, porque sabemos, Señor, que es tu Espíritu Santo el que está aquí con nosotros. Y te suplico, Padre, que lo que hablemos el día de hoy, Señor, sea algo de bendición para tu iglesia, Señor, que sea de bendición para cada uno de mis hermanos, que nos lleve a la reflexión, Señor, y no solo a la reflexión, sino a tener una acción para mejorar la vida de tu iglesia, Señor. Te doy gracias por este tiempo y te doy gracias, Señor, porque tú pones tu palabra siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Vámonos a Deuteronomio. Ahí lo acabamos de leer. Solo nos vamos a enfocar en los primeros, en el versículo 8 y 9. Lo vamos a leer otra vez, se los voy a leer yo. Dice: en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios les dijo. Bueno, sabemos que la tribu de Leví es de los hijos de Israel. Es una de las tribus y es una que el Señor elige, pero no sé si ustedes sepan por qué elige a la tribu de Leví. No era Leví el primogénito, no era como que ni el consentido, no sé si alguien sepa por qué fue elegida la tribu de Leví. ¿No? Bueno, la Biblia sí dice por qué, y saben por qué. Bueno, ahorita que lo chequemos, se van a dar cuenta que el motivo por el que el Señor le elige es un motivo sumamente importante que hasta el día de hoy sirve. Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias. En la mañana nuestro hermano Rafa ya más o menos nos había platicado sobre esto y nos decía que, ahí váyanla buscando, Éxodo 32. Decía nuestro hermano que estaba Moisés en el monte Sinaí, pero abajo había una fiesta. Como ya se había tardado Moisés arriba, entonces el pueblo, ¿qué hace? Dice: no, pues vamos a hacernos un dios. Y entonces empiezan a juntar todo el oro que tenían y pues llevan a Aarón, hermano de Moisés, a que haga un becerro de oro, y ahí están todos adorándole. Y entonces cuando baja Moisés, ¿qué pasa? Se enoja, se pone así bien tenso. Obviamente pues él venía de estar en la presencia del Señor, venía de escuchar al Señor y iba a compartir lo que el Señor le estaba diciendo, y entonces ve el relajo que traen estos abajo, ¿no? Y que ya están regresando a hacer lo que estaban haciendo siempre. Entonces Moisés se enoja mucho. Pero vamos a buscar Éxodo 32, 26 y 29. Dejen, yo lo busco también. ¿Ya lo tienen ahí ustedes? Sí. Voy. Denme 2 segundos. 32, 26. Bueno, antes de leer esto, acuérdense que pasó todo eso. Entonces Moisés ya estaba muy enojado y entonces dice esto: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos ¿de quién? De Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned
cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad a cada uno, a su hermano, a su amigo, a su pariente. Dice, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Y escuchen bien lo que dice aquí. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. ¿Qué fue lo que hizo especial la tribu de Leví? Obedecieron. Es que escuché mucho después, dije, pues, ¿qué tanto hicieron? Obedecieron al Señor, se entregaron al Señor. Ellos también estaban en la fiesta, todos estaban ahí, pero ellos reconocen y dicen, no, yo quiero estar del lado de Dios. Y entonces Dios les dice, ok, desde este momento tú estás consagrado. ¿Qué es ser consagrado? Tú estás apartado ya para mí. Por eso es que la tribu de Leví son los apartados, son aquellos a los que se les encomienda una tarea que es sumamente importante. Entonces, ya teniendo este contexto, vemos el carácter de la tribu de Leví. Es una tribu que tiene un carácter de servicio, de entrega a Dios, de consagración. Y entonces el Señor los toma. Bueno, quería que viéramos de dónde venían. Entonces vamos a regresarnos un poquito. Y dice que esta tribu, lo leímos ahorita en Deuteronomio, que dice que el Señor ya la aparta para su servicio. Nos vamos a ir, como estamos en el mes de la Biblia, vamos a ocupar nuestra Biblia, ¿verdad? Espero que todos la traigan, ya no nos dieron premio por traer Biblia, entonces espero que les haya quedado claro que tenían que traer Biblia. Si no, pues ahí júntense con el que sí traen. Vamos a buscar Números 18. Números 18. ¿O quieren que cada 8 días Miss Connie nos traiga un regalo para que traigamos nuestra Biblia? Díganos, porque si no, ahorita le decimos. No, pero sí estoy escuchando las Biblias, Números 18. Para los que nos están viendo, sí se están escuchando las Biblias, que las están moviendo, ¿vale? Números 18. Fíjense que todo este capítulo nos va a hablar de los deberes que tenía que hacer los levitas, ¿sí? Pero en el 1 y en el 2, ¿alguien me puede ayudar a leerlos así bien fuerte? 18, 1 y 2. Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Gracias, hermano. Pues como que suena que no la iban a pasar tan bonito, ¿no? O sea, lo primero es que ustedes van a cargar con todo. O sea, con el pecado, ustedes van a estar al pendiente de todo, no solo de la gente, sino del tabernáculo, del inmueble, pero toda la familia se va a dedicar a esto. Los levitas, algunos se dedicaban como tal al sacerdocio, pero otros se dedicaban como a un tipo de diaconado en el que estaban al pendiente de lo que necesitaba el tabernáculo, que todas las cosas que había ahí adentro estuvieran en buen estado, pero ellos se dedicaban totalmente a las cosas santas, ¿sí? Toda esa familia. En este capítulo nosotros vamos a ver cómo el Señor les da una serie de instrucciones a los levitas de cómo tenían que trabajar, pero eso lo vamos a dejar para otra predicación. Eso ahorita no nos compete ahorita platicar sobre eso porque estamos hablando de otro tema, pero quería que quedara claro que quiénes eran los que tenían que estar. Pero en este mismo capítulo, en el versículo 20, fíjense qué le dice. O sea, les da todas unas instrucciones,
Pero en el 20 le dice: y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad. Es decir, de las otras tribus, tú no vas a tener una tierra. Como todos los demás, o sea, se va a repartir la tierra, pero tú no vas a tener donde tener un lugar donde hacer tu casa, donde tener tu ganado, donde sembrar. Tú no vas a tener nada de eso. Y luego le dice: ni entre ellos tendrás parte, es decir, no vas a tener nada. Dice: yo soy tu parte y yo soy tu heredad en medio de los hijos de Israel. ¿Saben? Más adelante el Señor a todas las tribus les decía que tuvieran un lugar para poner el tabernáculo, porque ahí van a estar los levitas. Pero en este mismo capítulo dice que ellos se iban a sostener, de lo que ellos iban a comer es de las mismas ofrendas, de los diezmos y de lo que la gente llevaba al tabernáculo. Si alguien se pregunta por qué al pastor se le da un salario, ¿qué otra manera se le puede hacer? Un sueldo, una ofrenda. Por esto viene, hermanos, porque es parte de la obediencia a Dios. Y entonces dice que ellos tenían que comer de lo que había ahí. Pero el Señor les da una promesa hermosa y maravillosa, porque les dice: yo soy tu parte y yo soy tu heredad. Es decir, yo voy a hacer todo en tu vida. Yo te voy a dar todo cuanto tú necesitas. Una herencia, ¿qué es? Es un bien que nos dan para que nosotros pues estemos más tranquilos, ¿no? Tengamos algo. Bueno, el Señor les dice: yo soy eso. Tú no vas a tener que buscar otra cosa. Tú me tienes que servir y yo te voy a dar todo, absolutamente todo. La comida no te preocupes, porque aquí van a traer las ofrendas, van a traer los diezmos y de ahí tú vas a comer. De hecho, ahí hasta dice de qué partes ellos podían comer. No era así como que todo. Les dice: sangre no vayas a probar. Vas a comer, pero ¿saben? De lo que el Señor les decía que podían comer, era de lo mejor. No era así como de: ay, agarra el cuerito de No, era carne, era algo que los podía nutrir de la mejor manera. Bueno, el Señor es lo que les dice a la tribu de Leví. Y el Señor finalmente instituye un ministerio, que es el ministerio de los levitas, el ministerio del pastorado. Más adelante lo vamos a ir viendo cómo se va desarrollando en la Biblia hasta llegarles a llamar pastores. Pero finalmente se va desarrollando este ministerio. Este ministerio al principio se desarrolla solo en una familia, solo en una tribu. Es decir, solamente los de Leví, la tribu de Leví podía seguir este tiempo. Y así se fue pasando a través de los años y a través de los años y a través de los años. Pero unos eran sacerdotes y después les fueron cambiando el nombre hasta lo que hoy conocemos como pastores. Pero el pastor José Luis no creo que sea de la tribu de Leví, ¿no? O quién sabe, que no sabemos, ¿no? No sabemos. Pero finalmente esta sucesión se mantuvo así hasta que Cristo llegó, o sea, de una sola familia. Cuando llega Cristo, a través del Espíritu Santo, Él levanta hombres que no son de la tribu de Leví, pero finalmente son hombres consagrados, es decir, son hombres apartados para el servicio total a Dios. Pero es el Espíritu Santo el que hace esta elección, es decir, Dios, ¿no? Es quien llama a las personas, quien las jala. Y podemos ver en el Nuevo Testamento cómo llama a los discípulos, cómo llama a Pablo, a todos estos hombres que le sirvieron, que fueron pastores. ¿Cómo los fue llamando? Y no eran de la tribu de Leví, porque a través de Cristo se rompe eso y permite que el evangelio, que permite que la palabra de Dios se abra a todo el mundo. Por eso es que, pues igual si algún pastor ha de venir de por allá, pero ha de tener familia muy lejana, pero finalmente llega hasta los pastores, hombres que escuchan el llamado del Espíritu Santo y son traídos para su servicio.
Dicho lo anterior, entonces vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a la riqueza y el ministerio pastoral. Y vamos a decir, pero no está el pastor. No se preocupen, él va a ver. Pero también nos va a servir a nosotros y ahorita vamos a ver por qué. Cuando el Señor llega, pues obviamente llama a todas estas personas. Pero ¿para qué las llama? Hoy en día, ¿qué es lo que hace un pastor? Porque ahorita nosotros ya no traemos sacrificios, ya no traemos el trigo, ¿no? O ya no traemos lo que ahorita hablaba Freddy acerca de las primicias. Ya no traemos eso porque ya no nos dedicamos a esas cosas. Ahora, ¿qué hace un pastor? Pueden hablar, A ver, hermano. De acuerdo al manual de procedimientos de la Iglesia Nacional Presbiteriana, el pastor es el ministro de la palabra y los sacramentos. O sea que en este caso, su primera labor es compartir la palabra. Ajá. Por eso es capacitado en un seminario, examinado después, y compartir los sacramentos. De entrada es eso, compartir la palabra y sobre todo los sacramentos. ¿Cuáles son los sacramentos? La Santa Cena, el bautizo. La otra vez escuchaba, y era un pastor, y decía, los 15 años y las bodas. No, eso no es sacramento. Tenemos dos sacramentos, que es el bautizo y la Santa Cena. Bueno, ellos están encargados de hacer eso. Si se han fijado, ningún anciano levanta sus manos y bendice como la bendición pastoral. ¿Por qué? Porque eso solo lo hace un pastor. Un pastor que ya exactamente ordenado. Yo hace unos días le decía a mi hermano, quien no lo sabe, mi hermano tiene muy poquito que se ordenó. Yo le decía, ¿tanto estudiaste para dar una bendición? Y le daba risa, ¿no? O sea, yo sé que hay más cosas que hacen los pastores, pero finalmente ese es el privilegio de los pastores. Pero eso es, decía nuestro hermano Rafa, eso viene en el manual de procedimientos de la Iglesia Presbiteriana, donde dice qué es lo que tiene que hacer. Pero ¿qué más hace un pastor? Un pastor está al pendiente de la iglesia, está al pendiente de las necesidades, de los enfermos, ora por ellos. ¿Qué más hace un pastor? Digo, hemos tenido muchos pastores. ¿Qué más hacen los pastores? Evangelizan. ¿Qué más? Nos da estudios. Nos ayuda a prepararnos. Exacto, nos ayuda a desarrollarnos en nuestra vida espiritual. ¿Qué más hace? No sería a lo mejor eso, ¿no? Identifica los talentos, ¿Sí? y nos guía. Nos guía, exacto. Pero ¿saben? La función principal del pastor es llevarnos a los pies del Señor. Esa es su función principal. Puede ser muy bueno, no sé, dando cursos o dando estudios, puede ser buenísimo, pero si un pastor no nos lleva a los pies de Cristo, de ahí de entrada está fallando, ¿no? Porque esa es su función principal. El sacerdocio, los levitas, era lo que hacían, ayudaban al pueblo a tener una conexión con el Señor. Entonces, dentro de las funciones del pastorado está esto, el llevar al pueblo a los pies de Cristo. Si el pastor no está haciendo eso, pues hay un gran problema. ¿Por qué no lo hace? A veces, ¿por qué no? Porque los pastores están como muy atareados, como que están desenfocados. A veces pasa esto, se desenfoca porque se tiene que preocupar por otras cosas o se preocupa por otras cosas. Dice la palabra de Dios que los siervos de Dios tenían que estar enfocados, porque el Señor le dice, yo te voy a dar todo, y la iglesia te va a dar todo también, te va a ayudar. Entonces tú enfócate en lo que tienes que enfocarte. ¿Por qué creen que un pastor se desenfoca y empieza a pensar en el dinero? Porque la iglesia no le da. Porque no se cubre, digamos, las necesidades básicas. Exacto, porque no cubrimos las necesidades básicas. Antes de empezar con los pastores, quiero empezar
con la obligación que tenemos nosotros como iglesia. Dice la palabra de Dios que ellos, lo acabamos de leer, que ellos ¿de dónde iban a comer? De lo que traía el pueblo. No le decía, no era como el maná, o sea, no era así de, y vas a salir del tabernáculo y vas a encontrar ahí. No, ¿qué les dice? Tú vas a comer de lo que el pueblo lleve a la al tabernáculo. Si lo pasamos a nuestros tiempos, tú vas a comer de lo que lleve, ¿qué? ¿La iglesia dónde? Al templo. ¿Se dan cuenta qué responsabilidad tenemos? Es una responsabilidad muy grande que el Señor nos dio, porque dentro del pacto que hizo con los levitas, nos metió a nosotros. Dentro del pacto que hizo con los pastores, nos metió a la iglesia y nos dijo, sí, ellos te van a dirigir, pero tú vas a tener que ayudar a que él se enfoque, a que no se esté preocupando por qué va a comer, por qué va a vestir, por qué va... No, tú tienes que ayudar a tu pastor a enfocarse en lo que tiene que hacer. Pónganse a pensar ustedes qué tanto estamos ayudando, no solo a nuestro pastor de aquí, sino a los pastores que conocemos. Tenemos pastores cercanos. ¿Qué tanto estamos ayudando a que nuestros pastores se enfoquen en hacer su trabajo? No como iglesia, personalmente, ¿qué tanto estoy ayudando? No quiero decir que traigan los millones a las ofrendas y los diezmos, que sería algo muy bueno, pero no quiero decir eso, sino en la manera en la que damos. ¿Se ha puesto a pensar cuando damos la ofrenda? ¿Qué hacemos? Sí, a veces, miren, yo traigo 3 pesos. A veces, ¿qué hacemos? No, mejor doy 1 peso para quedarme con los 2. ¿Saben? La ofrenda, nosotros decimos, es que es para el Señor. Sí, pero ¿se han puesto a pensar por qué es para el Señor? ¿O para qué es para el Señor? Para el sostenimiento de su siervo, para el sostenimiento de la iglesia misma. A veces nada más nos enfocamos en la iglesia o pensamos que solo es en la iglesia, pero es en el mantenimiento de nuestro pastor, en lo que darle a nuestro pastor una buena calidad de vida, ¿no? Qué bonito sería que nuestro pastor no se desenfocara, sino que estuviera siempre viendo para donde tiene que estar. Y no solo, no hablo de nuestro pastor, sino de todos los pastores que hay. Piensen en el pastor que ustedes quieran y a veces se desenfocan los pastores. Y no es porque sean egoístas a veces, o no es porque sean ambiciosos, es porque hay una necesidad. ¿Por qué muchos de nuestros pastores tienen que conseguir otro trabajo? A veces es porque tienen que conseguir otro trabajo, porque no hay dentro de su casa, es decir, dentro de la iglesia, lo suficiente para que él se siga enfocando. ¿Qué pasa cuando una persona está trabajando? No digo que no se pueda, porque sí se puede estar trabajando y enfocándose, pero ¿qué pasa? Sí, trabajando secularmente y enfocándose en las cosas del Señor. Pero es complicado. ¿Qué pasa cuando un pastor se desenfoca? Empieza a dejar a la iglesia descuidada. Y entonces decimos, es que el pastor nos está descuidando. ¿Y qué nos mandó Dios? A cuidar al pastor. Lo primero que tenemos que hacer es cuidar al pastor para que él pueda estar enfocado en lo que tiene que estar. Pero a veces nosotros decimos, no, es que el pastor nos descuida mucho. No, es que el pastor no sé qué. No, es que el pastor. Pero nuestro trabajo no lo estamos haciendo. ¿O sí? Le pagamos muy bien al pastor. Yo no sé cuánto le pagamos, ¿Le pagamos mucho al pastor? A ver ahí. Podríamos pagar más. ¿Cuánto gana un profesionista?
No, pero digo, un buen profesionista, ¿no? Unos 20. ¿Cuánto? Cuando un profesionista está en su rama, o sea, depende de la profesión, pero lo mínimo que gana un profesionista, 30. un profesionista, ¿cuánto estudia un profesionista? ¿Alrededor de qué? ¿Unos 5 años? Un médico más, ¿no? Pero gana más, exacto. Por lo menos unos 5 o 6 años. 5. ¿Cuánto estudia un pastor para ser pastor? Son 4 años de estudio, más todo el tiempo de sus exámenes que tiene que estar estudiando y pasar todos sus exámenes para ser pastor, que es igual, más o menos 6, hay pastores que hasta 7 años se la pasan echándole y esforzándose para llegar a ser presbíteros. Entonces, ¿es un profesionista o no? Ya no los escuché. ¿Es un profesionista o no? Sí, ¿por qué? Porque estudió lo que está haciendo. ¿Saben? En nuestro presbiterio hay pastores que ganan menos de 8,000 pesos al mes. Y ellos están 24/7 porque la mayoría de los pastores descansan los lunes. Y como hija de pastor yo les puedo decir que no descansan los lunes, porque el teléfono está así: pastor, es que me enfermé, ¿puede orar por mí? Ni modo que el pastor le diga: es que es lunes, no te puedo atender, mañana oramos por ti. ¿Ustedes creen que puede hacer eso? No, 24/7 están. Si les marca, una vez nos pasó que mi papá se fue a una reunión, creo, de presbiterio, no sé, y no llegaba, y no llegó. Y hasta en la noche, pues ya estábamos preocupados porque ya era muy tarde y mi papá no llegaba. Y de repente llega una llamada a la casa y era un hermano del presbiterio que le dijo a mi mamá, dice: hermana, de veras, no se preocupe, su esposo creo que va para Michoacán. Dice: es que se murió no sé quién y pues tuvo que ir para allá al velorio. O sea, ni siquiera le dio chance a mi papá de avisarle a mi mamá que ya se iba, porque fue así de rápido. Y después de la reunión él se fue, o sea, se fue con un grupo de pastores, ni siquiera avisó. Esa es la vida de un pastor. A veces vienen cosas imprevistas y las tiene que hacer. ¿Ustedes creen que es justo la manera en la que a veces tratamos a nuestros pastores? No. Vamos a buscar, para que nos quede bien claro, Deuteronomio 12. ¿Qué les parece si de este lado me ayudan a buscar Deuteronomio 12, 14 al 19, y de este lado me van a ayudar a buscar Hebreos 13, 17? Por si les queda duda, Deuteronomio 12, del 14 al 19. Bueno, vamos a leer solo el 19 de este lado. Les voy a decir un poquito antes. Ahí le dice el Señor al pueblo: ¿sabes qué? No puedes hacer sacrificios en ningún otro lado que no sea en el lugar santo. Y de ahí vas a comer, ahí van a comer y todo eso. Ayúdenme con el versículo 19. ¿Qué dice? Pero así bien fuerte. ¿Qué dice? Ten cuidado de no desamparar a levita en todos tus días sobre la tierra. ¿Otra vez? Ten cuidado de no desamparar a levita en todos tus días sobre la tierra. Versículos antes dice: tú vas a comer con tus hijos, con tus parientes y con los levitas. Dentro de tu núcleo deben de estar los levitas, es decir, dentro de tu núcleo siempre debes de pensar en tus pastores. Y luego dice: ten cuidado de no desampararlos.
Y no solo hablamos de la parte económica. ¿Alguien se ha acercado con el pastor a orar nada más por él? Sí. Sí, qué bueno, gracias a Dios, ¿no? Pero nada más de decirle, oye, quiero orar por ti. Alguno le ha preguntado, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? A veces no le preguntamos. A veces solo decimos, ay, no, es que ni me saludó. Ay, es que, de verdad, no, es que yo vi que me hizo caras. Y luego nosotros nos hacemos ideas locas y tontas, por llamarlo así. Y el pastor no, el pastor a veces, también él es un ser humano, trae cargas, también es un ser humano, también le duelen las cosas como a nosotros, también llora, también se preocupa. ¿Y la iglesia quiere? Dame más, porque tú eres el pastor, es tu responsabilidad. Pero ya se dieron cuenta de quién es la responsabilidad primaria, de nosotros. De nosotros está el que nuestros pastores también estén bien. ¿Qué dice Hebreos 13:17? Y de hacer bien y de la ayuda mutua no olvidéis. A ver, otra vez, 1, 2, 3. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque no es provechoso. Fíjense, dice, obedece a tus pastores y sujétate a ellos, cuídalos, protégelos, para que cuando hagan su trabajo, lo hagan contentos, sin quejarse, sin decir, ay, es domingo, tengo que ir. Porque a veces así somos una carga para nuestros pastores. A veces somos de los que, pastor, es que yo no estoy. Y entonces le tiramos todo al pastor, ¿no? Y le decimos, no, nosotros debemos de hacer que cuando venga el pastor sienta alegría de servir aquí en la iglesia. Debemos de ser aquella iglesia que obedece, que se sujeta, que trabaja con amor, porque así él también va a trabajar con amor, porque si no él se va a desenfocar. Quienes hemos estado al frente de algo, así sea lo más chiquitito, cuando hay apatía, cuando hay negativismo, ¿cómo nos sentimos? Sea en la iglesia o sea afuera. ¿Cómo nos sentimos si nosotros estamos dirigiendo eso? Frustrados, nos enoja, ¿no? Ahora imagínense él o ellos, los pastores, que sirven a Dios y que quieren que la iglesia crezca, que quieren que la iglesia predique, y nosotros así, pero es que para eso le pagamos, para que usted vaya y haga. No, si el pastor nos está llamando, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer, para que cuando él trabaje con nosotros lo haga con alegría, para que se sienta en casa, ¿o no? A todos nos gustaría, en familia, exactamente. Acabamos de leer Deuteronomio, donde les dice, si vas a comer con tus hijos, con no sé quién, y los levitas. Es decir, son parte de tu familia. Tómalos, protégelos, no los dejes desamparados. Está buena la tarea para nosotros, ¿no? Fíjense que hace no muchos días, a lo mejor, como un mes más o menos, había un pastor que tuvo una situación complicada de salud y su consistorio, y es verdad, su consistorio le dijo, ay pastor, ¿y qué vamos a hacer con estos días que no ha venido por enfermedad? Yo creo no le pagamos, ¿no? Sí, parecía broma, pero no, se le aplicaron una vez, no le pagaron. Le dijeron, te depositamos después. Y el pastor dijo así. Llegó lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El sábado, por una situación de capacitación, él fue a la iglesia y vio al tesorero. Y sí le dijo, oye hermano, no me depositaste lo de la semana, porque a ese pastor le pagan por semana.
y ya ahorita le deposito, le dijo. Y todavía se acerca ese hermano tesorero a la esposa del pastor y le dice: ¿pero de qué se queja? Si los cuervos alimentaron a Elías, también a ustedes. Es verdad, ¿eh? O sea, no crean que se los estoy inventando, es verdad. ¿Saben qué contestó la esposa del pastor? Dice: es que es responsabilidad de la iglesia, no de los cuervos. Qué duro, ¿no? Qué duro que tratemos así a nuestros pastores. ¿Qué pasa cuando nuestro sueldo no llega luego? Uy, no, ya estamos bien preocupados. A mí me pasa, ¿eh? O sea, así como no me depositan, digo: ay, ¿qué están pensando? ¿Qué voy a hacer? Pero finalmente, imagínense un pastor, sobre todo los pastores que son de lo que ahora nosotros llamamos de tiempo completo. ¿Cómo creen que le habrá hecho a ese pastor? Claro, la misericordia de Dios es grande y su promesa, la promesa del Señor se cumplió. O sea, yo te voy a sustentar, yo soy tu herencia, yo te voy a dar. Y claro que le dio. Pero ¿de quién era la responsabilidad del sustento? De la iglesia. Qué fuerte, ¿no? Y qué fue que tratemos así a nuestros pastores. Por eso nuestros pastores se desenfocan. Por eso nuestros pastores empiezan a buscar alternativas. Porque dentro de sus iglesias no hay. Dentro de sus iglesias se sienten solos, se sienten mal. Y entonces tantito uno se desenfoca y pierde el sentido a lo que está trabajando. Y entonces si ve que en otro lado hay más dinero, ¿en qué creen que se va a enfocar? En el dinero. ¿O no? Hasta nosotros vemos que estamos ganando y le damos todo ahí, ¿no? ¿No han visto esos señores? A mí me ha tocado ver, espero no ver a ninguno de ustedes ahí, en las maquinitas esas que le echan no sé cuánto y que bajan la palanquita y que es como el de Las Vegas, ¿no? Y entonces ya sacan dinero. A mí me ha tocado ver gente que está, y sí ganan, ¿no? Pero están enfocados y yo no, pero están bien enfocados, pueden pasar horas, pueden estar ahí horas, pero están tan enfocados y ya hasta saben cuándo van a ganar, porque están mega enfocados en el dinero que pueden sacar ahí. Nos da risa, pero a veces así estamos, y nuestros pastores también caen en eso. Se ponen a enfocarse en otros lados, menos acá. ¿Pero por qué? Porque nosotros mismos los descuidamos. Vamos a ver cómo les dice el Señor a todos estos pastores que se desenfocan. Porque sí, responsabilidad tenemos nosotros, pero también hay una responsabilidad en ellos. Porque podemos nosotros decir: bueno, a lo mejor no le pagamos tanto, pero él sabía cuánto le íbamos a pagar. Y esa es una realidad, ¿eh? O sea, quien nos ve, por lo menos en la iglesia presbiteriana, se llega a un acuerdo en cuánto dinero se le va a dar. Y si el pastor acepta eso, también está aceptando, pues que con eso va a trabajar. Pero hay quien dice, como nosotros decimos, hacen como que me pagan, ¿y yo qué? Hago como que trabajo. Bueno, a veces también este pensamiento llega a los pastores. Y entonces dicen, al fin y al cabo me pagan poquito. Al fin y al cabo gano más en otro lado, así que no hay problema que los descuide un ratito. Y entonces el Señor ahí es donde se enoja bastante. Vamos a buscar Zacarías. Espérenme, déjenme ver si sí es Zacarías, porque ya dudé. No, perdónenme, Ezequiel. Sí, porque dije, yo no me acuerdo de haber leído Zacarías. Ezequiel 34. Hasta lo aparté, fíjense. Ezequiel 34. Ezequiel 34. Me equivoqué. ¿Ya? ¿Sí? Fíjense que cuando un pastor se desenfoca, es como un círculo así, vicioso. Si nosotros descuidamos al pastor, el pastor se desenfoca y al desenfocarse
afecta a la iglesia, es decir, a nosotros. Y entonces así nos vamos, como en un circulito. Pero hay una advertencia en contra de los pastores que se desenfocan. Porque es cierto, no solo se afectan ellos, sino también afectan a la iglesia. Vamos a leer lo que dice del versículo 2 al 10. Vamos a tratar de leerlo pausadamente. Dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la gordura y os vestéis de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Y luego dice: no fortalecéis a las débiles, ni curasteis a las enfermas, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil a la descarriada, ni buscaste a la perdida. Y entonces ya empieza a decir todo lo que no hizo, ¿sí? Pero fíjense, vamos a irnos despacito. Dice: se apacientan a sí mismos. Cuando un pastor se desenfoca, se empieza a preocupar por él mismo. Si la iglesia no se preocupa por mí, yo tampoco me voy a preocupar por ustedes, dicen muchos. Si les da lo mismo lo que está pasando conmigo, a mí también me va a dar lo mismo lo que pasa con ustedes. Qué feo, ¿no? Y luego dice: no apacientan los pastores a los rebaños. Es decir, no es tu obligación, pastor, estar al pendiente de ellos. No es tu obligación. Y luego más adelante le dice: o sea, comes y te vistes y andas muy feliz porque ya estás mega desenfocado. Y entonces tú te sientes bien, mientras en tu iglesia ya hay descarriados, hay lastimados, hay de todo. Aquí hace toda una lista, ¿no? Dice: dejas ir a unas, no las ves, no las cuidas, no procuras que sean sanadas, nada, ya no te interesa nada más que tú mismo. En el versículo 10 dice: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Fíjense que hay dos maneras en las que los pastores se pueden desenfocar: a través del trabajo y a través de lo que pueden sacar de la iglesia. Es decir, a través de la necesidad y a través de sacar ventaja. Hay pastores que tienen otros trabajos. Por ejemplo, nuestro pastor tiene otro trabajo. Un pastor se puede desenfocar cuando le da más prioridad al trabajo y descuida a la iglesia. Eso ya lo sabemos. Pero también podemos decir: no, entonces vamos a buscar un pastor que sea lo que hoy le llamamos de tiempo completo. Pero saben, también hay pastores de tiempo completo que abusan de la misma iglesia, que abusan del buen corazón de la iglesia, porque hasta suerte tienen. Las iglesias que más dan, que más así, son a los que llegan a veces esos pastores abusivos donde dicen: dame, dame, dame. Sí, dice la palabra de Dios que la iglesia tiene que dar, que la iglesia tiene que sustentar, pero una cosa es sustentar y otra cosa es ya abusar. Dice: tú enfócate en la palabra y yo te voy a dar todo lo demás. Pero ellos se enfocan en el todo lo demás y menos en la palabra. Entonces, esas dos maneras es en las que los pastores a veces se desenfocan, obviamente por la necesidad que hay. Pero el Señor dice: estoy enojado con esos pastores. Ya me acordé por qué les dije Zacarías. Porque en Zacarías, ¿saben cómo les llaman a esos pastores? Pastores inútiles, así. Pastores inútiles.
Así viene en la Biblia, así búsquenlo. Pastores inútiles, es decir, que no me sirven, parece que están ahí, parece que hacen todo, pero no están haciendo nada. O sea, dejan a la iglesia solita, dejan a la iglesia que esté ahí, pasando por situaciones complicadas y él tranquilo y feliz. El Señor, ¿qué pide de nosotros? Pide como iglesia que nosotros sustentemos a nuestros pastores, y a los pastores les pide que no se desenfoquen. Yo les platicaba ahorita esto de este pastor. ¿Ustedes creen que el Señor lo sustentó? Sí. Claro que lo sustentó. ¿Que le dio? Claro que le dio, porque así es el Señor, pero es la obligación de nosotros estar al pendiente. ¿Queremos un pastor enfocado? Ayudémosle a enfocarse. ¿A ustedes les gustaría, y esto sí lo hablo por nuestro pastor, ¿a ustedes les gustaría que el Señor le diga estas palabras a nuestro pastor José Luis? Cuando dice, aquí yo estoy en contra de ti. ¿Les gustaría escuchar eso? ¿Les gustaría que el Señor trajera algo en contra de nuestro pastor? No. Y a veces nosotros, ¿qué hacemos? Ya traemos casi la piedra aquí para aventársela al pastor, ¿no? Y decirle, es que es tu culpa, es que esto, es que aquello. Pero ¿cuándo estamos orando por él? ¿Cuándo tratamos de sustentarle? ¿Cuándo tratamos de evitar que el Señor lo llame así? A veces decimos, bueno, es que sí oro en mi casa, pero ¿cuándo estoy al pendiente? Sabemos que nuestro pastor está pasando por situaciones familiares fuertes, y de vez en cuando le preguntamos, y si no le preguntamos a él, le preguntamos a Margarita, su esposa. Pero en realidad estamos así, como si fuera de nuestra familia, porque lo dice el Señor. No estamos así. Estamos evitando que nuestro pastor, así como decía el predicador, que esté recibiendo un mejor salario del diablo que aquí. ¿Estamos evitando eso en la vida de nuestro pastor? No, sí. A veces nos da así como de, ay, pues ya llegó. Ay, y qué bueno que no está ahorita, porque ahorita, o sea, si estuviera, no, sí, queremos mucho. No, pero a veces, ¿qué hacemos? A veces así tratamos a nuestro pastor. Ay, al fin y al cabo, él tiene otro trabajo, pues no importa que no le paguemos bien. ¿De dónde tiene que venir el trabajo? ¿De dónde tiene que venir el sustento principal? De nosotros, para que nuestro pastor esté preocupado por nosotros. Decía ahí en Hebreos, para que venga a trabajar con gusto, con amor. Cuando nos pagan poquito, ¿a poco vamos tan contentos al trabajo? Cuando medio nos pagan o cuando nos hacen caras en los trabajos, ¿a alguien le gusta trabajar así? No nos gusta. Entonces, tenemos que crear un espacio para que nuestros pastores, ya sea nuestro pastor que ahorita tenemos, los pastores que están alrededor de nosotros, puedan sentirse bien y puedan trabajar y puedan enfocarse en lo que tienen que hacer. Me gustaría que usted pensara en 3 pastores. Yo creo que ha de pensar ahorita en más. Piensen en los pastores que conoce. ¿Qué tanto usted está apoyando a su ministerio? Puede que no sean los pastores, porque aquí nada más tenemos uno, es una iglesia pequeña. Hay iglesias donde tienen más de un pastor, pero en nuestra mente pueden venir más pastores. ¿Qué tanto yo estoy ayudando a que los pastores que están a mi alrededor y mi pastor esté bien con el Señor? ¿Qué tanto estoy ayudando para que mi pastor no esté pensando en enriquecerse y que el Señor no lo maldiga por estar haciendo cosas que no debería de estar haciendo? Pensemos en eso. Así que oremos por nuestro pastor, nuestros pastores. Sí tenemos que orar, y yo creo que muchos de nosotros lo hacemos. No sé si diario, no sé si cuando se acuerden o cuando lo ven, así el domingo, sí, Señor, bendice al pastor. No sé.
Pero acuérdense que no solo es orar por él, hasta platicar con él. No sé si se fijan, siempre el pastor o los pastores, porque conozco varios pastores, siempre están hablando, o sea, uno se pone a platicar con ellos y ellos siempre están dando algo. Siempre nos están aconsejando, siempre nos están diciendo cosas que son buenas para nosotros. Pero ¿cuándo nos sentamos nosotros a bendecirlos? ¿Cuándo nosotros nos sentamos a platicar con ellos, a dejarles algo de la palabra? Ellos también necesitan, ¿no? Ellos también necesitan de la palabra. Entonces, hagamos esto como un ejercicio. Dentro de 8 días vamos a celebrar el Día del Pastor. Y espero que no solo vengamos como que a la fiesta, sino vengamos también a bendecirlo. Que también vengamos a que él se sienta en casa y se sienta en familia. Si usted no tiene dinero para un regalo, yo creo que compartirle algo de la palabra va a ser muy bueno. Hay que fortalecerlo, porque a mí no me gustaría que el Señor le diga estas palabras, que le diga: traigo algo contra ti y te demandaré lo que has hecho, estoy enojado contigo. Pensemos en eso, hermanos. Y cambiemos un poco la pregunta de al principio. ¿Se acuerdan que al principio de la predicación decía: ¿es lícito que un pastor se enriquezca? Yo la cambiaría ya ahorita la pregunta y les diría: ¿es lícito que la iglesia permita que el pastor busque enriquecerse? ¿Ustedes qué dirían a esa respuesta? Que no. ¿O sí quieren que el pastor busque enriquecerse y desenfocarse? ¿No? Ninguno quisiéramos eso, porque entonces hasta las consecuencias las pagamos nosotros como iglesia. Entonces, busquemos siempre que nuestros pastores estén bien y que estén enfocados y que se sientan amados y en familia. Cierren los ojos, oremos, y ahorita que estemos orando, yo les decía hace ratito, piense por lo menos en 3 pastores. Piense en ellos y ore por ellos en este momento. Dígale: Señor, ayúdame a ser ese instrumento para bendecirlos. Y bendícelos, permite que se sientan amados, descansados, porque también ellos tienen cargas. Así que oremos por ellos. Ahí piense, si nada más se le ocurre 1 o 2, no importa. Piense en ellos, ore por ellos, porque eso es importante. Señor, esta tarde te agradecemos mucho, Padre, porque tú has puesto hombres, has levantado hombres para tu servicio, Señor. Hombres que deben de ser dedicados, Padre, a tu obra, dedicados a tu iglesia, dedicados a compartir el evangelio, dedicados a reconfortar corazones, Señor. Gracias por su vida. Pero te suplicamos, Padre, esta tarde, que tú no permitas, Señor, que se desenfoquen del trabajo que tú les has dejado. Ayúdanos, Señor, a ser ese instrumento para que ellos cumplan el propósito que tú les mandaste. Danos amor para con ellos, Señor. Danos paciencia. Danos todo aquello que nuestros pastores necesiten, Señor, para que ellos puedan hacer bien su trabajo, Señor. Cierra nuestros labios si hemos de criticarles, si hemos de hasta maldecirles, Señor. Cierra nuestros labios, Padre, que en nuestro corazón haya ese deseo de ayudarles, de amarles, de proveerles, Señor. No permitas, Padre, que nosotros seamos una iglesia mala, que seamos una iglesia que no te obedece, Señor. Haznos obedientes a tu palabra, Señor. Haznos una iglesia que sepa amar a sus pastores, que sepa proveerles, que sepa estar al pendiente de ellos, Señor. No permitas, Padre, que nuestros pastores se dejen llevar por lo económico, por las riquezas,
por esas cosas, Señor, que desvían, que finalmente son cosas que los llevarían, Padre, a darte la espalda. Permite que sean hombres que siempre te miren, Señor. Y también ayúdanos a nosotros, Padre, a ser igual, porque ellos son ejemplo de lo que tú haces en la vida de las personas. Así que permite que sigamos buenos ejemplos, Señor. Gracias por la vida de nuestros pastores, donde quiera que ellos estén, Señor. Estos pastores por los que estamos pensando, Señor, por los que estamos orando en este momento, Señor. Tú tómales, dales paz en sus corazones, dales la tranquilidad que tú estás ahí, y recuérdales esa promesa, Señor, que tú eres su heredad. Así que gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.